Amén, chicos. Dios los bendiga. Amén. Creo que sigue siendo calor. Son las 6:45. Sigue siendo bochorno, calorcito. Y ya, a ver, hoy día empezamos un nuevo capítulo en el libro de Proverbios. ¿Sí? ¿Quién me dice en qué capítulo estamos? A ver, se gana un premio. ¿Capítulo 4? ¿Capítulo 5? Pero con seguridad, pues, capítulo 5. Vamos a entrar al capítulo 5 el día de hoy, chicos. Entonces, como vamos a entrar al capítulo 5 del libro de los Proverbios, vamos a abrir nuestras Biblias y nos vamos al libro de Proverbios, capítulo 5. Sí, sé que todos ya están ahí porque saben que los sábados estamos estudiando el libro de Proverbios. Amén. Amén, chicos. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Amén. ¿Todos? Sí, muy bien. Vamos a orar, ¿sí? Señor Jesús, te damos gracias por este día en los cuales tú nos permites, Señor, poder estar aquí en tu casa, Señor. Nos has traído con bien, has permitido que vengamos, Señor, con un corazón, Señor, dispuesto a adorarte, a alabarte, no por obligación de nuestros padres, no es porque es un sábado más en los cuales tengo que asistir para tal vez ganar algo, Señor, sino que sea tu palabra, queriendo cada día más tu palabra, Señor, que como joven, como adolescente lo desee, Señor, que como joven o adolescente, Señor, quiero escudriñar más de tu palabra, entender más de ello, Señor. Te damos las gracias porque tú permites que podamos estudiar libremente, Señor, este libro de Proverbios, Señor, que es para la vida cotidiana, Señor, de todo adolescente cristiano, Señor, que desea crecer en tu palabra. ¿Por qué? Porque nos da consejos, nos da sabiduría, nos hace ser hombres y mujeres sagaces, valientes, Señor, que escudriñan tu palabra cada día y con diligencia. Gracias por los jóvenes que han venido, que están aquí, Señor, ya como 30 adolescentes, jóvenes, Señor, en los cuales sigas tú trayendo y que sigan viniendo, Señor, en el transcurso de los minutos, Señor, para que puedan escuchar palabra tuya, gozarse, Señor, con cada joven que vean, Señor, tal vez en la semana no lo han visto, puedan alegrarse, conversar con ellos también, Señor, pero más que todo, Señor, tengan un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, Señor, y que todo lo que se hable sea, Señor, sea parte de ti. Te damos las gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, chicos. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 5. Vamos a leer solamente 14 versículos, ¿sí? Nos vamos del 1 al 14. Muy bien. Dice la palabra de Dios: Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Nos sentamos con Biblias abiertas, ¿sí? Nos sentamos, tomamos atención, siendo diligentes, poniendo en vibrador también los celulares, ¿sí? Muy bien. El título del día de hoy le he puesto "Pon atención", como dice, ¿no? Pon atención. A ver, el sábado pasado se predicó, el hermano Steven estaba predicando acerca de en lo que ya culminaría lo que es los beneficios de la sabiduría.
¿cierto? A ver, que alguien levante la mano, ¿quién ha estado el sábado pasado? No lo voy a preguntar, solamente quiero que alcen la mano nada más, porque sí, me ha dicho que han estado casi la mayoría, ¿sí? No se preocupen. Sí, la mayoría, muy bien. Entonces ahí ya habíamos terminado en lo que es los beneficios de la sabiduría, lo que es en sí la sabiduría, ¿no? ¿Qué es adquirir sabiduría? ¿De qué te va a liberar la sabiduría? Porque ustedes saben qué es la sabiduría, ¿cierto? No es necesariamente preguntar, porque ya desde el año pasado estamos aprendiendo lo que es la sabiduría y qué es la sabiduría, ¿no? En todo caso. Entonces, pero hoy día vamos a pasar al capítulo, como les decía, 5, en los cuales esta sección del libro, al estudiarlo, lo pude dividir en 4 partes. Atención, chicos, que hoy día hay, ¿cómo se llama? Mucha información, amén. Y también para, si están atentos, porque obviamente hoy día también se ve lo que es, ¿cuánto han aprendido al final? Entonces, lo dividí en 4 partes. La primera es la introducción, que consta de versículo 1 y 2. Y la segunda podemos llamarle como el consejo del padre, el consejo de los padres. Y la tercera, las consecuencias de no recibir el consejo. Y la última, vamos a llamarla el lamento. El lamento. Entonces, esta división que vamos a hacer, o que les voy a exponer esta noche, ¿no? Con la finalidad, obviamente, de que ustedes lo entiendan, así como yo pude entender. Amén. Entonces, de esa forma quería, ¿qué es lo que quiere decir el autor? Entonces, una pequeña introducción va a ser en los 2 primeros versículos. ¿Qué dice? Micaela, si me puedes leer el versículo 1 y 2, por favor. Y tus labios conserven la ciencia. Muy bien. Esta parte de hijo mío creo que ya no es una palabra o no es una expresión nueva. Si ustedes van desde el capítulo 1 de Proverbios hasta el 4, siempre dice o emite la palabra hijo mío. Se les habló obviamente que era una expresión de los padres que daban a los hijos, ¿no? Con ternura, que le hablaba, en este caso, hijo mío, ¿no? Con amor. Entonces, la palabra también que dice, está atento a mi sabiduría, está atento a mi sabiduría. ¿Qué quiere decir está atento? Si alguien me dice, a ver, ¿qué quiere decir para ustedes es estar atento? Rebeca, ¿qué puedes decirme con estar atento? ¿Cómo lo entiendes? Estar concentrado, enfocado en algo. Muy bien. César, ¿qué me puedes decir cuando acá dice, está atento a mi sabiduría? ¿Qué puedes entender? Estar concentrado. Nada más estar concentrado, estar atento. Muy bien. Pero en este caso hay una palabra más profunda que estar concentrado. Es una palabra que dice, agudiza tus oídos. Es como cuando tú quieres recibir una llamada importante, tal vez una oferta laboral, ¿no? Y tú estás esperando esa oferta laboral, entonces tú quieres que te llamen, porque obviamente han dicho que en el transcurso del día te van a llamar. Pero justo ese día tú te vas a hacer compras a gamarra, en un día navideño, en un día donde hay mucha bulla, ¿no? Y justo recibes una llamada. ¿Qué es lo que haces al momento de responder? Y no escuchas muy bien. Buscas un lugar, ¿no? Tal vez, ¿no? Para que puedas atender esa llamada y prestar mucha atención a lo que te van a decir o a lo que te pueden decir, ¿cierto? Porque es muy importante. Pero esa palabra que hace ver acá o resaltar el autor dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría. Hijo mío, agudiza tus oídos. Ten por agudo esos oídos. ¿Por qué? Esta palabra se dice que se usaba en lo cultural, ¿no? Para no que solamente sea algo pasivo, sino que sea algo activo.
activo. ¿En qué sentido? Implicaba una orden que no solamente era prestar atención, sino que era presta atención y obedécelo. A ver, ¿cómo así? Dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría. Hijo mío, agudiza bien tu oído. Hijo mío, presta atención. Es una orden, presta atención. Pero no solamente presta atención, sino también, ¿qué dice? Obedécela. Podríamos decirlo que es como un compromiso, pero un compromiso así muy de obediencia. Entonces, nosotros sabemos que la palabra agudizar tus oídos, o en este caso la palabra estar atento a la sabiduría, es mucho más que estar concentrado, ¿no? Porque a veces uno puede estar concentrado, pero supongamos, estoy en una conversación con Macarena, me está hablando sus problemas, algo así, pero yo estoy en otros problemas, pensando en otros problemas, entonces como que no le presto atención, mi oído no está muy agudizado tal vez a lo que ella me quiera comentar. Entonces acá el autor dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, dice. ¿Para qué? ¿Qué dice? El versículo 2, para que guardes consejo. A ver, vamos a esta palabra. Guardar consejo, en el contexto de la Biblia, se describe como un acto de guardar los mandamientos de Dios, como poner algo como un tesoro valioso, ¿cierto? Yo sé que aquí las mujeres, no más las mujeres, voy a dar un ejemplo. Nosotros las mujeres siempre nos gusta tal vez comprarnos cadenitas, nos gusta los aretitos, nos gusta tal vez comprarnos un reloj o algo que nos queda bien. Entonces, ¿qué pasa cuando tal vez quieras tener todo ordenado, te compras esas cosas y tú en tu orden quieres tenerlo en tu casa y siempre tiene un lugar, ¿no? Un espacio donde puede estar más ordenado, ¿no? Pero acá dice, en el contexto de la Biblia, acá dice, para que guardes consejo, es que el acto de guardar los mandamientos de Dios quiere decir que aparte de que tienes que agudizar tus oídos, ¿sí? Y además prestar atención, que es una orden y obedécela, tienes que guardar este consejo que yo te digo, hijo mío. ¿Qué dice? Se describe como un acto de guardar los mandamientos de Dios. Dice, en este caso es un sentido de diligencia y responsabilidad. Tienes que ser muy diligente, muy responsable cuando escuches lo que yo te voy a decir, pero quiero que me prestes atención, que agudices, que en este caso agudices ese oído. Entonces, implica un sentido de diligencia y responsabilidad en el mantenimiento de algo valioso, de algo sagrado, dice aquí la palabra. Dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. ¿Qué quiere decir esto, hermana? Ustedes me dirán, ¿por qué pone acá la ciencia? En este caso, la ciencia se dice para retener el conocimiento. Amén, dice ahí. ¿Por qué? La ciencia, a lo que hace hincapié en el versículo 2, dice retén el conocimiento. En este caso, el concepto de conocimiento, nosotros hemos entendido que implica una comprensión global, ¿cierto? Que obviamente incluía la sabiduría, no solamente tú, cuando disciernes algo, ¿qué haces? Tú escoges, ¿cierto? No, tú tomas conciencia de eso. Y aparte de que lo escoges, tú sabes si está bien o mal, tú vas a aplicar de una manera práctica lo que tú has entendido, el conocimiento que tú has tomado dentro de ti. Pero aquí el autor dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Nosotros sabemos que el conocimiento se considera un don de Dios para vivir una vida que lo agrada o no que lo agrada. Nosotros sabemos que el conocimiento de Dios que se da a través de su palabra nos lleva a nosotros como jóvenes y adolescentes a crecer más en su palabra o no, a vivir una vida que agrada al Señor, ¿cierto?
Entonces, acá dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Macarena, si me ayudas con el versículo 3, amén, porque ahorita ya nosotros hemos hecho la parte introductoria, ya el autor está diciendo, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, que dice, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. A ver, ¿qué dice? Y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Es una parte introductoria. Ahora nos vamos al consejo del Padre. ¿Se recuerdan que esto dividimos en 4 partes? Ahora nos vamos al consejo del Padre. Si lo lees del 3 al 6, por favor. ¿Alguien tiene otra versión? NBI tal vez. Si Cristian, ¿me puedes leer? ¿Sí? No, NBI. ¿No tienes? Léeme, por favor. Uh-huh. De los labios de la adúltera fluye miel, su lengua es más suave que el aceite, pero al fin resulta más amarga que la hiel y más cortante que una espada de 2 filos. Sus pies descienden hasta la muerte, sus pasos van derecho al sepulcro. No toma ella en cuenta el camino de la vida, sus sendas son torcidas y ella no lo reconoce. Amén. Chicos, vamos ahora a lo que es el consejo del Padre. Acá en estos versículos hay temas que yo decía, lo aplico de esta manera, se los hago ver a los chicos de otra manera. ¿Cómo puedo decirles? A ver. Entonces, al momento de poder estudiar y separar en 4 partes este capítulo 5, vamos al versículo 3, que todos tienen la Reina Valera, dice, ¿no? Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar más blando que el aceite. Vamos a la palabra mujer extraña. A ver, Valeria, ¿qué entiendes cuando acá dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel? ¿Quién es la mujer extraña aquí? ¿Algo? ¿Tienes alguna idea? No. ¿Sebastián Rojas? No, tampoco. Muy bien. Chicos, acá es algo fuerte, dice. Mujer extraña. Primero vamos por este término extraño, ya, que todos creo que si le dicen, ¿cómo se llama? Algo extraño para ustedes, ¿qué me pueden decir? Un sinónimo, ¿no? Todos ya salieron del colegio aquí, ¿ah? ¿No? Todos ya salieron. Algo extraño, ya. Si no saben qué es mujer extraña, algo extraño, la palabra extraño, ¿no? Ya, muy bien. La palabra extraño, en este caso, un ser extraño, según la definición, chicos, es distanciarse, es apartarse, es ser extranjero. Es, en este caso, ser extraño, un extranjero, profano, apartado, ¿ya? Y acá cuando el autor del libro de Proverbios dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, connota a algo, connota a que la verdad este texto hace mucha referencia en sí a los casados, pero no les voy a hablar de esa parte de los casados, voy a hablar la parte de los solteros como mujeres y hombres que están aquí, como jóvenes adolescentes que están aquí. En este caso hace mucha referencia, pero este peligro
es muy aplicable en este caso a los solteros y a la inclinación de establecer, va a chocar esto, no sé si a todos los que están aquí o a los que ustedes conocen, establecer unas relaciones amorosas con los no creyentes. En este caso, yugo desigual, ¿no? Si ustedes han venido los jueves o nos han acompañado los jueves, yo sé que jueves es jueves de familia, sí, pero muchos de ustedes no pueden venir, ¿no? En este caso el pastor estaba hablando acerca de en los matrimonios, ¿no? Cómo esta parte de cuando hay una relación, en este caso que no es la correcta delante del Señor, ¿no? ¿Qué fin puede tener? Pero voy a hablar de ese lado. Dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Entonces, vamos a ver, nosotros sabemos que cuando una persona, en este caso, inicia una relación con un no creyente, ¿no?, que se llama el yugo desigual, nosotros sabemos que esa persona es, si bien tú eres un cristiano, ¿no?, que quiere agradar al Señor, que está caminando para el Señor, en este caso, tal vez la palabra yugo desigual debería ser como que a ustedes les pudiera, en este caso, evitar esas relaciones. Pero acá dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Nosotros sabemos que cuando dice la palabra sus labios destilan miel, quiere decir que, a ver, cuando uno, ¿cómo puedo poner esto? Un ejemplito. Cuando nosotros nosotros tal vez conocemos o hemos pasado por alguna situación de que tal vez hemos visto o hemos tal vez prestado oído a querer, en este caso, tener una relación amorosa con un no creyente, con un no cristiano, ¿no? A nosotros se nos dice, mira, la palabra del Señor dice esto, no te lo digo yo, te lo dice la palabra del Señor, en los cuales tú debes andar con esto va a ser recto, esto tiene que ser de acuerdo a lo que la Biblia dice. Pero nosotros no sabemos que a veces esos consejos, esa ayuda que nos puede brindar tal vez nuestro líder, ¿no?, nuestro maestro, nuestros pastores, a veces no sabemos qué fin o nosotros cómo lo podemos tomar. Nosotros cuando acá dice en el versículo 3, ¿no?, primero vimos la introducción que dice, hijo mío, esté atento a mi sabiduría, y en el versículo 3 ya habla de una mujer extraña, pero no solamente quiere decir que habla solamente para los hombres, sino que también habla para las mujeres, ¿sí? Nosotros sabemos que venimos aquí a los cultos, pero más no sabemos qué obviamente puede estar en sus pensamientos de ustedes, no sabemos qué es lo que pueden pensar, pueden hacer, amén, ¿sí? Pero acá también vamos para el hombre y para la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué, hermana, para el hombre y la mujer? Porque aquí el libro de Proverbios hace referencia a la mujer extraña, pero a una que obviamente es una persona apartada de las cosas del Señor. Porque es una mujer apartada de las cosas del Señor o porque es un hombre apartado de las cosas del Señor. ¿Y por qué dice aquí? Porque los labios de la mujer extraña destilan miel. ¿Por qué dice eso? Porque quiere decir que en este caso nosotros no sabemos las intenciones que pueda tener la otra persona, pero al momento de que hablan, dice que su paladar es agradable, dice que destila dulzura, que te atrapa, amén. Dice que te envuelve, que te hace sentir importante, la más importante del mundo, ¿no? Te hace, ¿cómo se llama?
sentir que obviamente él te entiende y los otros no te entienden, o que ella te entiende y los otros no te entienden. Pero ¿por qué hace hincapié en esto? Porque obviamente el título es Pon atención. ¿Por qué hace hincapié en esto? Porque sabemos que al final de todo, amén, cuando nosotros nos atrevemos tal vez a pasar los límites de lo que el Señor nos dice, en su palabra sabemos que a veces el final no es tan dulce como me lo mostraron, no. A veces el final es lo contrario, es algo amargo, es algo destructivo. Dice acá, y su paladar es más blando que el aceite. El 4 dice, mas su fin es amargo como el ajenjo. ¿Ustedes saben qué es el ajenjo? No. El ajenjo es como una plantita que se asocia a lo amargo. Pero aquí en lo referencial dice que el ajenjo está asociado al sufrimiento y a la desolación, ¿no? Al sufrimiento y a la desolación. Yo sé que ustedes dirán, ay hermana, siempre lo mismo en el libro de Proverbios me va a saltar esto, siempre lo mismo en el libro de Proverbios voy a tener que escuchar cada sábado si es que vengo, tal vez el hermano por aquí me va a hablar esto, tal vez la hermana por aquí me va a hablar esto, así que, ¿por qué siempre persisten en esto? ¿Por qué siempre hablar de esto? No. A veces pensamos que lo que se pueda decir a veces es como que una agresión a nuestros pensamientos, ¿no? A veces pensamos eso, como joven o como adolescente. Pero aquí el versículo 4 dice, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Pero ¿por qué hace referencia este autor que dice, mas su fin es amargo como el ajenjo? Porque si bien, obviamente, como les comentaba, que esta plantita hace referencia al sufrimiento y a la desolación, es un símbolo de una amargura cuando uno siente cuando se aleja del Señor. ¿Y por qué? Más adelante lo vamos a ver. ¿Qué dice? El 5, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. El 6 dice, sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de la vida. Acá vamos a algo serio. Para ustedes, ¿cómo se puede definir el camino de la vida? No estoy hablando de la canción, estoy hablando del camino de la vida. A ver, ¿cómo ustedes pueden definir un camino? ¿Cómo pueden definir el camino de la vida? Solamente vean este versículo que dice el versículo 6. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de vida. ¿Alguien tiene, no sé, algún comentario, ¿no? Algo que pueda definirse o puedan entenderlo, cómo ustedes lo entienden cuando el autor dice, no, si no considerares el camino de vida. Bien, como nadie responde, el versículo 6, cuando hablamos del camino, a menudo es usado metafóricamente, ¿sí? Para describir el curso de la vida o la conducta de una persona. Eso es. ¿Cómo estás caminando? Dice, ¿no? Puede referirse a un camino literal en sí, obviamente que es frecuentado. Obviamente que aquí el camino, el autor lo denota como algo moral o tu conducta, ¿no? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, hay un solo camino allá por ejemplo, en la sierra o en la selva, ¿no? Para que pasen esos camiones grandazos cuando llevan tal vez mercaderías, cuando hay, ¿no? Y hay ¿cómo se dice eso? Cuando un desastre y tapan el camino se derrumba, en este caso hay una obstrucción para que pueda pasar tal vez el camión. Los camiones se quedan parados muchos días, muchas horas y a veces hasta se pierden las mercaderías, ¿cierto? Porque obviamente es el camino principal y es el único por los cuales esos conductores o esos vehículos pueden pasar,
¿cierto? ¿Por qué? Porque están llevando algo importante, tal vez para el pueblo o para X persona. Así hace referencia, dice, que hace una mayor referencia para describir a la moral y a la conducta de cómo tu caminar, de cómo tu vida, ¿no? En este caso, de cómo tú te has conducido por ese rumbo. Eso hace referencia. Pero obviamente el camino es lo que nosotros podemos decir, el carácter y la relación que uno tiene con el Señor. A menudo nosotros podemos decir que, miren, los israelitas debían seguir el camino del Señor, que era un sinónimo de vivir de acuerdo con sus mandamientos y estatutos. Para eso era lo que ellos consideraban el camino, ¿no? Que era un sinónimo de vivir de acuerdo con sus mandamientos y estatutos. ¿Por qué? El versículo 6 dice, sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de vida. Ya hemos visto lo que es la introducción en el versículo 1 y 2, y ya estamos terminando el consejo del Padre, que lo vamos a leer de nuevo, porque veo caritas que dicen, hermana, ¿qué está hablando? ¿Sí? Primero decimos, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Y en el consejo empieza aquí, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino en los cuales tú estás andando. Ahora nos vamos al versículo 7, que al versículo 7 hasta el versículo 10, chicos, es ahora la consecuencia de no haber recibido esos consejos de esos versículos que hemos estado hablando. ¿Qué consecuencias puedo yo como joven, puedo yo como adolescente tener si no recibo el consejo de Dios? ¿Amén? Si no recibo el consejo de mis maestros, de mis pastores o de los que me instruyen. ¿Qué consecuencias, hermana? ¿Hay consecuencias de no recibir un consejo? Sí, sí hay consecuencias. No lo digo yo, lo dice acá, Proverbios. ¿Qué dice? Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Nuevamente, ¿qué dice? Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. En el versículo 7, cuando dice que no te apartes de las razones de mi boca, dice, no te desvíes, no te vayas por esa senda que tal vez has escuchado por unos amigos, no, sino vete por la senda que te dice la palabra. No te alejes, no te desvíes. Esa es la palabra que utiliza aquí el autor cuando dice, ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones. No te apartes, no te desvíes, no te alejes. Tenlo muy, muy, pero muy en cuenta lo que te estoy diciendo. Considéralo siempre, préstale mucha atención a la hora que tú tomes decisiones. ¿Qué dice aquí? Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Sigue el 8, dice, aleja de ella tu camino, aleja de él tu camino. Recuerden que eso no solamente hace referencia para que al hombre del cuidado que tiene que tener de una mujer extraña, sino también de la mujer en el cuidado que tiene que tener de un hombre extraño. ¿Qué dice aquí? Aleja de ella tu camino. ¿Cómo podríamos decirlo? Aleja de él tu camino. Y no te acerques a la puerta de su casa. ¿Qué quiere decir el versículo 8? En este versículo nos dice muy, pero muy claramente que nosotros debemos alejarnos, huir. Así como cuando huyó José de la esposa de Potifar.
huir, dice aquí. Aléjate, no pienses nada más, solo aléjate, dice. En este verso nos habla claramente que obviamente no tenemos que alejar de ese camino. En otras palabras, tenemos que huir. Nosotros sabemos que Pablo, el apóstol Pablo, fue muy claro cuando trató estos temas y dijo que teníamos que huir de esas pasiones juveniles. ¿Ustedes recuerdan cuando Pablo dice, ¿no?, que nosotros tenemos que huir de esas pasiones juveniles que nos pueden llevar a un mal camino? ¿Qué quiere decir? Inclusive, si nosotros tal vez, ¿no?, estamos o hemos caído en ese trato con una persona inconversa o con ese yugo desigual, aún inclusive si hayas caído en ese pecado, ya has escuchado el consejo, ya has comprendido lo que el Señor demanda de ti, obviamente dice que tu fin va a ser que nosotros podamos volver al Señor, tal vez de lo que hemos pasado en ese tiempo. Pero ¿qué dice aquí? El 8, aleja de ella tu camino, no te acerques a la puerta de su casa, porque ningún bien encontrarás. ¿Qué dice el 9? Para que no des a los extraños, otra vez dice la palabra extraños, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. ¿Qué quiere decir cuando dice con la palabra no des a los extraños tu honor y a tus años al cruel? Bien, en este caso hace referencia que no demos cabida a ese tipo de relaciones, que no demos oportunidad a ese tipo de relaciones, a ese tipo de acercamientos, porque dice que estamos jugando ¿con qué? Con fuego. Y si estamos jugando con fuego, ¿qué va a pasar? Nos vamos a quemar, ¿cierto? ¿Qué pasa? Nos vamos a quemar. Pero ¿qué dice aquí? Cuando el versículo 9 dice, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Cuando buscaba lo que era la palabra honor, decía dignidad, decía que la palabra honor era algo fuerte, algo invaluable, ¿no? Nosotros sabemos que como mujeres, como hombres, tenemos dignidad, tenemos honor, ¿no? A veces pensamos que nosotros cuando empezamos o abrimos esas puertas a esas relaciones que no son las adecuadas, ¿no?, que nos dicen la palabra, no debes hacer esto porque tu fin va a ser esto, ¿sí? Acá dice, para que no des a los extraños tu honor y a tus años al cruel. A veces nosotros pensamos que empezamos una relación, ¿no? Empezamos una relación que, a pesar de que se nos diga, mira, tal vez esta relación en la cual estás no es la adecuada, a pesar de que se nos diga que lo que estás haciendo no es lo correcto delante del Señor, analízalo tú, escudriña tú las palabras, si bien no tomes o el consejo que yo te estoy dando, tal vez lo ves como algo agresivo para ti, lo ves como que te estoy, podríamos decir, incurriendo en tu privacidad, ¿no? Pero si no quieres tomar atención de lo que yo te estoy diciendo, dice, escudriña la palabra. ¿Cómo? Nosotros sabemos que cuando damos rienda abierta a estos tipos de relaciones, ¿no?, a veces nuestra alma pasa a ser un alma destruida, pasa a ser una vida desperdiciada. Nosotros sabemos que a veces cuando iniciamos esos tipos de relaciones y lo hacemos más largo, siempre dice que terminamos en una vida desperdiciada, en una vida que tú dices, aquí pasé toda mi juventud, ¿no? A veces pensamos que
lo que se nos pueda decir es algo solamente superficial, pero no. Nosotros, por ejemplo, podemos decir, ¿no? Te enamoras de alguien que no es creyente, pero tú lo amas, ¿no? O dices que lo amas y dices, no, él también me ama, y al final terminas tú embarazada o embarazas a alguien, ¿no? Y construyen una familia, por ejemplo, ¿no? Tienen hijos y al poco tiempo dicen, no te soporto, ni tú tampoco me soportas, algo así. ¿Y qué pasa? ¿Se destruye todo o no se destruye? ¿Quién obviamente queda de lado? ¿Quién obviamente se destruye aquí? Porque nosotros sabemos que cuando uno no hace atención a lo que la palabra del Señor dice, a veces nuestro fin es un fin en los cuales hemos dado al extraño nuestro honor, hemos dado al extraño nuestra dignidad. Y obviamente, ¿qué va a pasar? Hemos dado al extraño nuestro... Hay un camino de destrucción. En el versículo 10 dice, no sea que extraños, nuevamente, se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. En el versículo 10 dice, a veces esta pérdida, cuando dicen de años, hace referencia al tiempo dedicado a una relación inestable y sin futuro. No sé cuántos de ustedes aquí estén en una relación inestable y sin futuro, chicos. No sé. Pero a veces ese tiempo que ustedes le dan a esa relación en los cuales ustedes están, ya, que su corazón y tanto la palabra del Señor lo dice, que es una relación inestable y sin futuro, quita la oportunidad de invertir en una relación más duradera y realizadora, como lo dice la palabra del Señor. A veces nosotros pensamos que como jóvenes y adolescentes, cuando recibimos de un consejo de nuestros maestros, de nuestros padres, ¿no? O de nuestros instructores, nosotros a veces pensamos que están, no, hasta acá nada más. ¿Por qué? Porque estás invadiendo mi privacidad. A veces pensamos que como jóvenes, como adolescentes, cuando nos quieren dar un consejo de tal cosa, porque dicen, mira, tal persona, o X o fulano, mira, he visto esto y bueno, ¿no? He tenido en mi ser decirte estas cosas porque te amo, porque eres un hermano para mí en Cristo, ¿no? Porque obviamente lo que tú estás haciendo ya lo han vivido otras personas que yo conozco y su fin no ha sido un camino de felicidad. Ha sido un camino de destrucción y quiero decirte esto, a veces como jóvenes, como adolescentes, decimos, no, hasta aquí nomás, porque estás invadiendo mi privacidad. Pero el versículo 10 dice, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. ¿Qué quiere decir? Que obviamente has invertido tanto tiempo en una relación que no iba a tener algo futuro, que no iba a tener ningún futuro y no iba a ser estable, y a la final tuviste un camino de destrucción. Al final esa relación no duró mucho, no se pudo realizar, o quedaste embarazada, o tal vez, tú dejaste embarazada a alguna chica, en tema de los hombres, ¿no? Y que pensaban que esa relación de 5 o 6 años iba a ser lo mejor, pero después ninguno de los dos se aguantó, ¿no? Ninguno de los dos se soportó y cada uno por su lado, ¿no? ¿Y qué dice aquí? En el 9, para que no des a los extraños tu honor, pero lamentablemente dices tu honor, dices tu dignidad. ¿Qué dice aquí? El 11, algo todavía ya nos vamos al final, nos vamos al lamento. Del 11 al 14, ya son versículos de lamento. Dice, vamos del 10 primero. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño.
El 11 dice, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? ¿Qué quiere decir la palabra gimas al final? Estaba buscando lo que es la palabra gemir aquí en lo que es para poder entenderlo mejor, y dice que es un lloro, es un rugir de un león, es como que cuando el mar, por ejemplo, choca las olas, ¿no? Es algo así, es un lloro inagotable. Y dice, y gimas al final, dice, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Nosotros sabemos que cuando vivimos una situación así, ¿no? Llegará el día en que llega a ti el remordimiento, llegará el día en que tú digas, tú mismo te reproches de lo que has hecho, que tú mismo digas, reproches esa conciencia que tienes y empieces a recordar que tenías el consejo ahí en tus manos, el consejo que tenías ahí libremente y no lo tomaste en cuenta, lo despreciaste. A veces, muchas veces estos momentos llegan y a veces pensamos que no, nosotros sabemos que, o hemos escuchado que a veces esos momentos llegan cuando uno ya muere, ¿no? Cuando uno ya es viejito y está en su lecho de muerte, dice, recuerdas todo lo que dice o todo lo que has vivido en tu caminar a través de tu juventud, ¿no? Pero aquí está hablando, en este caso, que el autor le dice, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Esos consejos que no tomaste en cuenta de tus padres, esos consejos que no tomaste en cuenta de tus maestros, amén, y ya tuviste o ya tienes, su fin no fue un fin que la palabra del Señor lo desea, y tú digas, vas a llorar amargamente, dice, vas a gemir al final y vas a decir, el 12, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Una vez más, el 12 y el 13. ¿Cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. En estos versos, chicos, el autor nos hace ver el lamento que tiene una persona que no escuchó el consejo, que no escuchó esa reprensión porque lo despreció, lo desechó. Dijo, no, esto no es para mí, esto no es mi momento, a mí todavía no me va a pasar. Pero a veces la arrogancia que tenemos nosotros como adolescentes, como jóvenes, como seres humanos, al creernos tal vez muy sabios, ¿no? Y pensar que somos nosotros los capaces de poder enfrentar todo sin tener en cuenta a Dios, ¿no? No nos damos cuenta que lo que hacemos no es que estamos despreciando a nuestros padres, no es que estamos despreciando a nuestros maestros, no es que estamos despreciando a un líder de un grupo pequeño tal vez, o a un hermano que tal vez nos estima mucho y nos dice, mira, este consejo es así, tienes, en mi experiencia te lo digo, en la palabra del Señor lo dice, y tú analízalo. No estamos despreciando eso, sino que estamos despreciando a Dios mismo. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, en estas situaciones, es como que nosotros mismos dictamos sentencia hacia nuestras acciones. Porque, ¿qué dice? Acá el autor dice, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión?
y no oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Dice que aquí ese versículo hace hincapié a que tú mismo dictas sentencia a esas acciones que tú al recordarla, ¿no? Al recordarla, esas acciones, esas actitudes que tú tuviste en ese tiempo, te hacen dictar sentencias sobre ti mismo. Y esas actitudes que tú tomaste te hacen ver la vida sin que hayas tenido en cuenta a Dios. Y que te lamentas mucho. Acá el autor dice, si tú sigues de no comprender, de no escuchar mi consejo, de no inclinar tu oído a lo que yo te estoy diciendo, te vas a lamentar mucho, mucho, dice aquí. Vas a llorar demasiado. ¿Y qué dices? Y tú digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? ¿Cómo no oí la voz de los que me instruían, en los que me enseñaban no incliné mi oído? Y vamos al último versículo que dice, casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y la congregación. ¿Qué dice aquí? ¿A qué hace hincapié? Dice que en este versículo el autor hace referencia a que no había maldad que yo no cometiera, dice aquí, no había maldad que yo no cometiera sin que la presencia de la congregación me restringiera. Aquí dice que el hombre lamenta que a pesar de que haya escuchado mensajes sábados, a pesar de que haya escuchado mensajes domingos, ¿no? A pesar de que tal vez el líder o el maestro o los pastores o haya recibido un consejo de una persona que lo quiere mucho, a pesar de todo eso, ¿qué dice? Él cometía con audacia sus pecados, libremente, ¿no? A pesar de haber recibido esos consejos, a pesar de haber sido este joven instruido en las cosas del Señor, ¿qué dice? Que casi en todo el mal he estado, casi todo lo he hecho mal, casi mis pecados han ido al borde que yo, obviamente mi maldad, no había maldad que yo no cometiera, a pesar de que haya recibido consejo de mis maestros, de mis líderes. En este caso podemos decir que se ha hecho omiso a las advertencias que ha podido cometer. Nosotros sabemos que cuando se recuerdan ustedes la parábola del hijo pródigo, ¿cierto? Todos saben esa parábola, ¿sí? Todos hacen hincapié de esa parábola. Nosotros podemos decir que a veces, como jóvenes, como adolescentes, tenemos instrucción de nuestros padres, tenemos instrucción tal vez de nuestras madres, ¿no? Tenemos instrucción de nuestros maestros, nuestros líderes, nuestros pastores, ¿no? A veces pensamos que cuando nos dicen algún consejo o nos hacen ver la realidad y nos exponen la palabra de que mira, si vas por aquí vas a sufrir mucho, ¿no? Y a veces pensamos que esos consejos que se nos dice es muy pesado, muy mira, no voy los sábados porque otra vez al terminar el culto el hermano me va a agarrar en la puerta y me va a decir, mira, he escuchado esto de ti y quiero decirte que lo que estás haciendo no es lo correcto porque te amamos en el Señor, deseamos que las cosas que está pasando no vayan por ese caminar. Y a veces nos negamos a esos consejos. A veces, como decía una vez más, nuestro fin nunca va a ser bueno, siempre va a ser un fin destructivo, un camino de destrucción. Así como el hijo pródigo, ¿no? ¿Se recuerdan que se perdió en sus placeres o no se perdió en sus placeres? ¿Sí? Se perdió en sus placeres
a pesar de que tenía todo en su casa, a pesar de que tenía obviamente a sus padres, a pesar de que tenía lo mejor que ha podido vivir, tuvo un fin mal. ¿Pero qué pasó? Dice que volvió en sí, en el estado que estaba. Entonces, chicos, el Señor nos manda o nos dice: hijo mío, te estoy hablando con amor, atiende mi consejo. Que dice: agudiza, inclina tu oído a este consejo que te estoy dando, para que tu camino no sea un camino de destrucción, sino que sea un camino que el Señor desea para tu vida. Entonces yo les puedo decir, chicos, en esta noche, que esta amonestación que se nos da, que estas palabras que se ha dicho en esta noche, ¿sí?, sea con el fin de volver en sí del estado que estamos, de ese caminar que pensamos que tal vez va a terminar en algo bueno, ¿no? De esa relación que podremos decir que le estoy dando tiempo, años de mi juventud, y a la final mi fin va a ser un fin en los cuales he desperdiciado todo el tiempo, he estado con tal persona, me pasó esto. No esperemos que se nos diga: te lo dije y te lo dije. No esperemos eso, sino que la gracia del Señor siempre está ahí, siempre nos acompaña. La gracia del Señor nos dice: mira, te estoy dando esta oportunidad más. La gracia del Señor dice: de este estado en los cuales tú estás, yo quiero sacarte. Amén. Que lo tomemos así, ¿no? Como ese volver en sí del hijo pródigo, de ese estado que ha estado. Entonces, chicos, podemos decir que no tengamos consecuencias de no recibir el consejo, sino que ese caminar que podemos tener sea un camino que va a agradar al Señor y que no sea un camino de destrucción para nuestras vidas, y más cuando somos jóvenes, cuando somos adolescentes. Amén. Nos ponemos de pie, chicos. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por este día en los cuales nos has permitido estar aquí. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, has podido hablar a cada joven, a cada adolescente. Señor, que sepan ellos, Señor, que la palabra tuya, Señor, si bien es para exhortar, Señor, exhortar con amor, Señor, porque sabes que tú nos amas, Señor. Y más cuando en nuestra juventud y nuestra adolescencia pensamos que todo lo que se nos dice es tal vez porque tiene algo contra mí, o tal vez porque está invadiendo mi privacidad, y etcétera. Señor, tú, por tu palabra, Señor, que has hablado en esta noche, te damos las gracias porque has permitido que cada joven, cada adolescente que esté aquí, Señor, algo se lleva dentro de sus corazones. Señor, yo sé que cada sábado, cada domingo, tal vez cada martes que viene, o cada jueves, Señor, tú hablas y sigues hablando porque tú no te cansas, Señor. Eres un Dios de oportunidades, eres un Dios de amor, pero también eres un Dios de justicia, eres un Dios de juicio, Señor. Y tú nos demandas que aún en nuestra adolescencia y nuestra juventud te busquemos, Señor. Que aún en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, te prestemos oído a ti, Señor. Que no nos inclinemos ante Señor, mujeres extrañas o hombres extraños que nos quieran apartar de ti, sino así como el hijo pródigo, Señor, en el estado que estamos, haznos volver en sí, Señor, de esos pecados que tal vez hemos cometido o vamos a cometer, Señor. Perdona nuestras ofensas delante de tu trono y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tomarte a ti primero, Señor. Ayúdanos a ser jóvenes, cristianos, diligentes, Señor, de tu palabra. Y síguenos tú instruyendo, Señor, a través de este libro de Proverbios, que es un libro en los cuales, Señor, la sabiduría, Señor, nos hace más sagaces. Ayúdanos a estudiarla, a ser diligentes en todo tiempo. Gracias por este tiempo, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.